Nunca pensé que un regalo tan deseado terminaría siendo mi peor pesadilla. Ahí estaba yo, sola en el aeropuerto de Roma, con el corazón retumbando como un tambor viejo. Mis documentos habían desaparecido, mi efectivo se había evaporado y mi teléfono, muerto como mi fe en la humanidad en ese instante. Miré a mi alrededor, tratando de entender si era una broma cruel, una cámara escondida. Pero no. Recordé las palabras frías de mi hijo, Mark, justo antes de subirse al taxi que me dejó aquí. Quiero ver si puedes arreglártelas sola, mamá. Es un experimento. ¿Un experimento? ¿De verdad creía que yo era un ratón de laboratorio? Me quedé paralizada, aferrando mi bolso como si fuera un talismán. Ese viejo bolso de cuero que me acompañó cuando busqué mi primer trabajo. Cuando me senté en el hospital esperando noticias de Mark con fiebre alta. Cuando recogí las cenizas de su padre. Cada arruga de ese bolso conocía mis secretos. Las luces frías del aeropuerto me hicieron sentir diminuta. Mi respiración se volvió pesada, el sudor se mezclaba con el perfume barato que me puse para el viaje. «Un regalo de cumpleaños», dijo él. «¡Ja! Un regalo envenenado». Sentí cómo me temblaban las rodillas, pero no me dejé caer. No. ¿Y qué otra opción tenía yo? Levanté la mirada y vi el reflejo de mi rostro en la vitrina de una tienda de perfumes. Una mujer mayor, con el cabello recogido y los ojos hinchados. Pero detrás de esas arrugas aún había fuego. De pronto, empecé a recordar cada pequeña traición. Las llamadas que Mark nunca devolvía. Los cumpleaños en los que se presentaba tarde y sin regalo. Las veces que le presté dinero para emergencias, que nunca se dignó a devolver. Yo me tragaba el orgullo, me decía que así son los hijos modernos, ocupados, distraídos. ¡Qué ilusa fui! Un guardia de seguridad pasó cerca y me lanzó una mirada entre curiosa y compasiva. Me pregunté si adivinaba que acababa de ser abandonada por mi propio hijo, el mismo al que le cocinaba sopa de pollo cuando lloraba por un corazón roto. Pero ahí, en medio de esa humillación, algo dentro de mí despertó. Me alisé la blusa, giré mi anillo de bodas, ese anillo que siempre me recordaba que yo había sobrevivido a cosas peores, y tomé aire. No iba a llorar, no iba a mendigar. Mi Mark no sabía con quién se metía. Mientras me apartaba del área de llegadas, con la cabeza erguida y el bolso pegado al pecho, sentí el primer latido de lo que sería mi venganza silenciosa. Una venganza sin gritos, sin golpes. Una venganza tejida con la paciencia de una madre que lo ha dado todo, y ahora está lista para reclamar lo que es suyo. ¿Creían que me quedaría sentada esperando? ¡Qué poca imaginación! Hace apenas una semana mi vida parecía sacada de un catálogo de sueños sencillos. Me despertaba temprano, me preparaba una manzanilla caliente, y salía al jardín a hablarle a mis rosas. Sí, les hablo. Dicen que soy loca, pero yo creo que las plantas sienten el cariño. Aquella mañana estaba podando unas rosas rojas que me regaló mi difunto esposo cuando Mark apareció con esa sonrisa que ya empezaba a conocer demasiado bien. Una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Mamá, feliz cumpleaños adelantado», me dijo sacando un sobre color marfil. Dentro había un billete de avión a Roma. Yo me quedé muda. Roma. Mi gran sueño desde los 20 años. Cuando era joven recortaba fotos del Coliseo y la Fontana di Trevi, imaginando que un día lanzaría una moneda y pediría un deseo que solo yo entendería. Mark me abrazó fuerte, y por un instante creí que mi corazón iba a reventar de alegría. Pensé que era su forma de agradecerme los años que pasé criando sola, después de que su padre se fue sin mirar atrás. Recordé todas esas noches en que me despertaba para calmar sus pesadillas, los uniformes que planché hasta la madrugada, las veces que vendí mis anillos para pagar su universidad. Así que me lancé de lleno en la preparación. Pasé horas pensando qué vestidos llevar, me aseguré de comprar regalitos para mis nietos, porque aunque Mark nunca lo admitiera, yo sé que los niños siempre esperan un recuerdo. Incluso preparé una pequeña libreta donde anoté frases básicas en italiano. Gracias. ¿Dónde está el baño? ¿Cuánto cuesta? Cosas que me hacían sentir valiente, autosuficiente. Cada mañana, al tomar mi manzanilla, me imaginaba caminando por las calles adoquinadas, probando un buen café, sintiendo el sol romano en el rostro. Me veía feliz, ligera, como no me había sentido en años. ¿Y qué otra cosa podía pensar? Mi hijo me regalaba un viaje soñado, una muestra de gratitud, ¿no? Me convencí de que por fin me veía como algo más que un cajero automático.
Algo más que un comodín, para cuidar a sus hijos cuando necesitaban espacio. Al anochecer, me sentaba en mi sillón con la manta tejida que mi madre me dejó, esa que huele a lavanda y calma mis nervios. Apoyaba el billete sobre mi pecho y soñaba despierta. Si hubiera sabido entonces lo que me esperaba, si hubiera imaginado que el billete era el comienzo de la peor traición de mi vida, habría pasado esos días abrazando mis rosas en vez de preparar maletas. Pero claro, una madre siempre quiere creer lo mejor. Los días previos al vuelo empezaron a oler raro. Y no lo digo en sentido figurado. Mi intuición, esa que tantas veces ignoré, empezó a cosquillear como una espina bajo la piel. Mark empezó a comportarse como un huésped en su propia casa. Apenas me dirigía la palabra, pegado a ese maldito teléfono como si yo fuera invisible. Cuando le preguntaba si ya tenía confirmada la reserva del hotel, me respondía con un «sí, mamá», sin mirarme, como quien espanta a una mosca. La noche de mi cumpleaños fue la puntada final. Había cocinado mi lasaña especial. Esa receta que guardo en un cuaderno manchado de salsa y lágrimas, la misma que le preparaba en sus cumpleaños de niño. Había puesto mi mantel blanco, ese que solo uso en ocasiones especiales, y hasta encendí la vela con aroma a vainilla. Cuando nos sentamos, yo traía en la cabeza una lista de cosas que quería preguntarle sobre el viaje, horarios, sitios que visitar, si quería que llevara algo para los niños. Pero apenas le serví el primer trozo, sonó su teléfono. «Disculpa, es una llamada de trabajo, tengo que atender». Ni siquiera esperó mi respuesta. Se levantó, tomó el plato, mi plato, el que serví con tanto cariño, y se lo llevó, desapareciendo en el pasillo como un fantasma. Lo esperé casi 2 horas, moviendo mi anillo de bodas de un dedo a otro. Una costumbre vieja cuando me siento inquieta. Miraba el mantel, la vela que se consumía en silencio, la lasaña enfriándose, y sentí el corazón encogerse como un papel mojado. ¿De verdad creía que no notaba sus ausencias? ¿Que yo no me daba cuenta de esas miradas que me lanzaba, como si yo fuera un mueble viejo estorbando? Volvió tarde, con una sonrisa forzada y los ojos cansados. Dijo que la llamada había sido larga y urgente, que yo no debía preocuparme. Me dio un beso en la frente, casi como quien acaricia a un perro que ya no quiere. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, acariciando la manta de lavanda, escuchando el tic-tac del reloj. Una madre siempre siente cuando algo se rompe, aunque no se vea. Y esa noche supe que algo en mi hijo se había quebrado para siempre. Aún así, al amanecer, me obligué a sonreír. Seguí doblando la ropa, revisando mis notas en italiano. Porque aunque todo gritaba que algo iba mal, yo me aferré a la ilusión como una niña al borde de un columpio. ¿Y qué otra opción tenía yo? El día que cumplí 70 años creí que por fin la vida me recompensaba. Vaya ingenuidad la mía. Me desperté temprano, el corazón latiendo como si fuera una niña esperando abrir regalos. Me puse mi vestido azul, ese que siempre me hace sentir elegante aunque las rodillas me crujan. Tomé un sorbo de manzanilla y acaricié el relicario que siempre cuelga de mi cuello, con la foto de Mark de niño. Me repetía: hoy va a ser un gran día, hoy voy a cumplir mi sueño. El vuelo a Roma fue tranquilo aunque en mi estómago se agitaban mariposas. Me acomodé en el avión, y entre cabezadas, me imaginé lanzando una moneda en la Fontana di Trevi, pidiendo un deseo que solo yo sabría. Pero en cuanto aterricé el sueño se quebró como un vaso frágil. Fui al mostrador del hotel que Mark había reservado. Me miraron como si hablara en otro idioma. Revisaron y revisaron la computadora. «No hay ninguna reserva a su nombre, señora», me dijo el recepcionista, bajando la voz como si temiera herirme más. Mi mano empezó a temblar, el relicario bailando en mi pecho como una campanita rota. Saqué mi teléfono para llamarlo pero se apagó apenas marqué. Sin datos, sin batería, sin nada. Caminé al banco de afuera donde el viento helado me cortó la cara. Busqué el pasaje de regreso en mis cosas y me di cuenta de que no estaba. En su lugar encontré un papel arrugado. «Confío en que podrás valerte por ti misma. Te servirá de lección». Una lección. Me quedé ahí, sentada, viendo cómo familias se abrazaban, turistas tomaban fotos, y yo era un fantasma en medio de Roma. Me abracé a mí misma, sintiendo la dureza de mis huesos, el frío de la traición metiéndose hasta el alma. Recordé cada centavo que gasté para que Mark pudiera estudiar,
cada noche de insomnio esperando que llegara sano y salvo. Recordé los años trabajando dobles turnos, cosiendo y limpiando casas ajenas para pagarle un campamento de verano. Y ahora, en mis 70 cumpleaños, el regalo era quedarme varada en un país extraño, como un paquete olvidado. En ese momento, supe que ya no podía negar la verdad. Para Mark, yo no era una madre, era un estorbo, una carga que debía aprender a arreglárselas sola. Me quedé un buen rato mirando el cielo, con la mano apretada sobre mi relicario. Una lágrima cayó, pero la limpié rápido. No iba a darle ese gusto. Ahí, en ese banco frío, me prometí algo. Esta historia no iba a terminar conmigo derrotada. Me quedé en ese banco hasta que el frío me caló hasta los huesos. Como esas noches en que llegaba tarde de limpiar casas y el cuerpo ya no respondía. Mientras me abrazaba a mí misma, el relicario se sentía como una piedrita ardiente contra mi piel. Lo abrí y miré la foto de Mark, ese niño con mejillas redondas y ojos curiosos. Me acordé de cuando lloraba porque nadie quería sentarse con él en la escuela. Y yo pasaba horas haciéndole su sándwich especial con una nota de te amo para que supiera que alguien siempre estaba de su lado. Recordé cuando vendí mis anillos, aquellos que guardaba con tanto amor, para pagar su matrícula universitaria. O cuando renuncié a mi trabajo de costurera en el taller, donde me trataban con respeto, para aceptar uno más duro y peor pagado que me permitiera horarios flexibles y cuidarlo cuando estaba enfermo. ¿Y todo para qué? Para que un día me dijera, sin temblarle la voz, que yo era una carga. Una carga. El viento me hacía doler las mejillas, pero no me importaba, porque ahí, sentada, entre turistas que reían y parejas que se tomaban fotos, sentí que mi corazón cambiaba de ritmo. Cerré los ojos y escuché mi respiración. Me di cuenta de que, aunque el cuerpo estaba débil, mi espíritu seguía firme. Me había pasado la vida pensando en Mark, en no faltarle, en protegerlo hasta del mismo mundo. ¿Y quién me protegía a mí? Miré a mi alrededor. Vi una madre joven empujando un carrito, un anciano contando monedas para un café, una pareja discutiendo en voz baja, cada uno en su propio universo, y yo, por primera vez, sentí que estaba verdaderamente sola. Pero en esa soledad descubrí algo, ya no tenía nada que perder. No más silencios. No más excusas. No más es mi hijo, tengo que entenderlo. Giré el relicario entre los dedos, y sentí un calor nuevo en el pecho, como si mi difunto esposo me dijera al oído, ya basta, mujer, ya basta de regalar tu dignidad. Por primera vez en décadas, decidí que yo también merecía escogerme. Me incorporé con lentitud, sacudí el polvo del abrigo, y levanté la barbilla. Me juré que ese banco no sería el final de mi historia sino el principio. Porque si algo me enseñó la vida, es que hasta el rosal más marchito puede volver a florecer, si una tiene el coraje de podar las ramas muertas. Después de tanto rato sentada, mis huesos crujían como ramas secas. Aún así, me obligué a ponerme de pie. Cada paso era como un latido firme que me repetía, no te vas a rendir, no hoy. Caminé despacio, tanteando las calles, hasta encontrar una pequeña cafetería abierta. Entré temblando, con las manos heladas y la cara dura de tanto llorar. Me acerqué al mostrador, y con mi italiano roto, pregunté si podía usar un teléfono. El chico, un muchacho delgado con un delantal manchado de café, me miró con ternura. Sin decir palabra, me ofreció su móvil. Sentí que me temblaban tanto las manos que casi lo dejo caer. Marqué el número de mi vieja amiga Marta. Ella y yo compartimos más tazas de manzanilla que chismes en toda una vida. Me contestó a la segunda llamada. ¿Hola? ¿Todo bien, querida? En cuanto escuché su voz, se me aflojaron las piernas y tuve que sentarme en una silla de madera junto a la ventana. Le conté todo. El viaje, la mentira de Mark, el abandono. Podía sentir sus suspiros y el temblor en su voz al otro lado de la línea. ¿Pero cómo? Ese desgraciado. ¿Dónde estás ahora? Respiré profundo, tratando de mantenerme firme. Le pedí que fuera a mi casa, que revisara si todo estaba en orden, y que alertara a mi abogado, el señor Daniels. Un hombre serio, de pocas palabras, pero de manos rápidas y corazón firme. Marta me prometió que lo haría enseguida. Me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de llamar también a mis vecinos de confianza para que vigilaran cualquier movimiento extraño. Mientras hablábamos, vi mi reflejo en el cristal de la ventana, una mujer mayor,
con el cabello recogido a medias, el abrigo torcido y la mirada encendida. Parecía una guerrera cansada, pero lista para la última batalla. Colgué y le devolví el teléfono al muchacho. Me regaló una sonrisa suave, de esas que calientan más que el café. Pedí un espresso, y, al primer sorbo, sentí que la sangre volvía a circular. Saqué el relicario y lo abrí, pasando el dedo sobre la foto de Mark. Cerré los ojos. Ahora me toca a mi hijo. Ahora vas a ver de qué estoy hecha. Ahí, en esa cafetería chiquita de Roma, decidí que no sería la historia triste que él quiso escribir para mí. No iba a regresar con la cabeza gacha. No iba a suplicar. Y mucho menos iba a dejar que mi casa, mi historia y mi dignidad quedaran en sus manos. A veces, una madre necesita que le rompan el corazón para recordar de qué está hecha. Me quedé un rato en la cafetería arropándome con ese espresso caliente como si fuera una manta. Luego vi un pequeño cartel que decía Wi-Fi gratis. Mi corazón dio un brinco. Pedí la contraseña al camarero, y al recibirla, sentí como si me devolvieran un pedacito de poder. Saqué mi viejo teléfono, ese que parecía un ladrillo comparado con los de hoy, y lo conecté. Los mensajes empezaron a llover como una tormenta inesperada. Primero, los del banco, confirmando que mi tarjeta había sido bloqueada. Luego, un sinfín de correos sin abrir. Entre ellos, uno de mi prima Lupe. Lo abrí con el dedo tembloroso. ¿Cómo que te fuiste sola a Italia? Mark nos dijo que estabas confundida, que estabas empezando a perder la memoria y que necesitabas supervisión. ¿Es cierto? Leí esa frase 1, 2, 3 veces, con la boca abierta. Me ardieron los ojos, no de tristeza, sino de furia. Así que ese era el plan. No solo me había abandonado en Roma, sino que ya estaba allanando el camino para presentarme ante la familia como una mujer, incapaz, demente, lista para ser encerrada en un asilo y despojada de todo. Una madre loca. Qué conveniente para él. Me llevé la mano al pecho, tocando el relicario como si fuera mi escudo. Sentí mi respiración agitarse. Respiré hondo, contando mentalmente hasta 10, como hacía cuando Mark de niño hacía berrinches. Empecé a revisar más mensajes. Una prima decía que había recibido fotos mías en el aeropuerto, enviadas por Mark, diciendo que me había perdido, y que ya no era seguro que viviera sola. Qué irónico. Después de criar sola a un niño inseguro y asustadizo, ahora ese mismo niño me acusaba de no valerme por mí misma. ¿De verdad pensaba que me iba a dejar pisotear sin más? Después de tantas noches, planchando camisas ajenas para pagarle su primer coche, cerré el correo y me quedé mirando la pantalla negra, con el reflejo de mi cara, arrugas profundas, ojeras marcadas, pero unos ojos que ardían con la fuerza de 1000 soles. Si quería guerra, guerra tendrá, me dije en voz baja, sintiendo la madera fría de la mesa bajo mis dedos. Guardé el teléfono, me alisé el abrigo y salí de la cafetería. Mientras caminaba, cada paso sonaba como un tambor. Pum, pum, pum. Ya no era el paso temeroso de una madre rota, sino el de una mujer que empezaba a afilar su dignidad como un cuchillo. Porque si algo he aprendido en esta vida, es que a veces la familia que más amas, es la primera en traicionarte. Y yo, Margaret, no iba a convertirme en el personaje secundario de mi propia historia. Después de descubrir las mentiras de Mark, me sentía como si llevara un costal de piedras en el pecho. Necesitaba sentarme, pensar y respirar. Entré a otro café, este más pequeño y cálido, con aroma a pan recién horneado y café fuerte. Pedí un cappuccino, aunque nunca fui muy fan de la leche. Pero ese día, sentía que mi estómago necesitaba algo suave, como un abrazo. Me senté en una esquina, y saqué mi libreta con frases en italiano. No sabía por qué, pero garabatear me calmaba. De pronto, una mujer alta, rubia, con un pañuelo de seda azul, se me acercó. ¿Está bien, señora?, me preguntó en un español con acento raro. Me sorprendí tanto que me quedé muda un segundo. Le conté todo. No sé por qué. Quizás porque a veces es más fácil desnudar el alma ante un desconocido que frente a la propia familia. Linda. Así se presentó. Me escuchó sin interrumpir, con los ojos grandes y brillosos. De vez en cuando tomaba mi mano sobre la mesa como si quisiera prestarme su calor. Yo hablaba y hablaba, casi sin respirar, dejando salir años de silencios tragados. Cuando terminé, sentí que había corrido un maratón. Linda sacó un pañuelo y me lo ofreció.
Mi amiga pasó por algo parecido, me dijo. También la quisieron pintar como loca para quitarle todo. ¿Y sabes qué hizo? Volvió más fuerte que nunca y los dejó en la calle. Literalmente. Me miró con firmeza. Tú no vas a volver como una ovejita asustada. Vas a volver como una leona. Yo te ayudo. Antes de que pudiera protestar, sacó su móvil y empezó a buscar vuelos. Yo pago tu boleto de regreso. No me lo discutas. Es mi regalo para ti. Tú mereces estar en casa y pelear por lo que es tuyo. La miré boquiabierta. Nadie había hecho algo tan generoso por mí en años. Sentí un calor subiéndome por el cuello hasta las mejillas. Me cubrí la cara con el pañuelo y solté un par de lágrimas, esas que tanto me había jurado no mostrar. Si tú no luchas por ti misma, nadie lo hará, dijo Linda con voz suave pero firme. Levanté la mirada y asentí. Tenía razón. Yo ya no era solo la madre que cocinaba sopas y planchaba camisas. Yo era una mujer entera, con años de sacrificios a cuestas, y no iba a dejar que un hijo malagradecido me quitara mi historia. Cuando Linda me abrazó al despedirse, sentí el primer verdadero consuelo en mucho tiempo. Y ahí, en ese abrazo de una desconocida, supe que la batalla recién empezaba. Después del café con Linda, mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba más viva que nunca. Linda me acompañó hasta la estación, me abrazó fuerte, y me dio un pequeño papelito con su número. Llámame cuando llegues a casa. Quiero saber que estás bien. Subí al tren hacia el aeropuerto con el corazón retumbando. Mientras veía el paisaje italiano pasar, recordé tantas noches viajando en autobuses viejos para llegar a casa después de limpiar oficinas. Pensaba que esa era la peor soledad, pero no. La traición de un hijo pesa más que cualquier noche fría. Al llegar al aeropuerto, me conecté de nuevo al wifi, y encontré un mensaje de Marta. Ya hable con acento agudo con el señor Daniels. Te espera apenas pises suelo americano. No te preocupes, yo me quedo vigilando tu casa. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Era alivio, era sentir que aún quedaban manos amigas dispuestas a sostenerme. El vuelo fue largo y mi espalda protestó en cada hora. Me acomodaba como podía girando mi anillo de bodas con el pulgar, mi viejo ritual para calmarme. Cada vez que lo giraba me decía, ya no eres la misma, ahora eres tu propia protectora. Al aterrizar, el señor Daniels estaba en la salida, esperándome con un vaso de café caliente y una carpeta gorda bajo el brazo. Un hombre de pelo canoso, rostro serio y unos ojos que me miraban con una mezcla de respeto y compasión. Me ofreció el café y me dijo, bienvenida a casa, Margaret. Aquí tenemos mucho que hacer. Sentí un escalofrío recorrerme. Por primera vez en mucho tiempo, escuché mi nombre completo y me sonó fuerte, digno, como un escudo brillante. Nos sentamos en un rincón del aeropuerto. Me explicó, con voz grave y pausada, que Mark había estado moviendo papeles, que incluso había iniciado trámites para declararme incompetente y quedarse con mis bienes. Yo lo escuchaba con el corazón apretado, pero también con una chispa nueva en el pecho. Cada palabra de Daniels era como una chispa en mi fogata interna. Me hacía recordar que no estaba acabada, que aún tenía herramientas. Le firmé un documento tras otro. Mis manos temblaban, pero cada firma era un paso hacia mi renacer. Cuando terminé, respiré hondo, levanté la vista y le dije, gracias, señor Daniels. Ahora, vamos a recuperar mi vida. Él sonrió, apenas un gesto pequeño, y asintió. Así se habla. Me levanté con el café en la mano y el relicario bajo el abrigo. Caminé hacia la salida sintiendo el peso de cada sacrificio, cada lágrima, cada noche en vela. Pero esa vez, el peso no me dobló. Me sostuvo. Mientras el señor Daniels revisaba papeles en el aeropuerto, yo respiraba en silencio, girando mi anillo como si fuera un rosario. De pronto, abrió un sobre y me lo puso frente a mí con una seriedad que me heló la sangre. Esto llegó ayer. Tu hijo presentó una solicitud para obtener poder notarial total sobre ti. Dice que estás mentalmente incapacitada y desaparecida voluntariamente. Me quedé mirando el papel. Las letras bailaban ante mis ojos. Sentí un calor subiéndome por la nuca y un temblor que me sacudió entera. Así que ese era el plan. No solo dejarme varada, sino también declararme incapaz. Así podría vender mi casa, quedarse con mis ahorros, y pintarse ante el mundo como un hijo responsable que cuidó de su madre cuando perdió la razón.
Pensé en todas las veces que me hice la fuerte cuando Mark caía enfermo, en los días que cosía botones hasta el amanecer para poder comprarle zapatos nuevos, en los almuerzos que me saltaba para que él tuviera suficiente. Y ahora me llamaba incompetente. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el relicario arder como un carbón. Me vi reflejada en la ventana de la sala de espera. La espalda encorvada de los años, el cabello recogido con pinzas baratas, pero una mirada que podría partir piedras. «Margaret, ¿estás bien?», preguntó Daniels tocando mi brazo con cautela. Levanté la vista. Me escuché responder con una calma que ni yo reconocí. «Estoy lista». Él cree que puede borrarme con papeles, pero mi historia no la escribe un notario, la escribo yo. Daniels asintió con respeto y me entregó otro documento. «Tenemos que actuar rápido. Si firmamos esto hoy mismo podemos frenar la solicitud, pero tienes que estar preparada. Se va a poner feo». Levanté mi mano y estampé la firma sin pestañear. Cada letra era un latigazo de dignidad, un recordatorio de que todavía respiraba, y mientras respirara, nadie decidiría por mí. Al terminar apoyé la frente sobre la carpeta un segundo. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve. No iba a dejar que Mark tuviera el privilegio de mi llanto. Me incorporé, respiré profundo y le dije a Daniels: «Vamos por todo». En ese instante, mientras el eco de mi voz flotaba en la sala, supe que esa no era la voz de una madre sumisa. Era la voz de una mujer que había sido madre, esposa, trabajadora, amiga, y que ahora iba a ser su propia guardiana. Entré al baño del aeropuerto y me miré en el espejo. Las luces blancas me devolvieron la imagen de una mujer que apenas reconocía. Las ojeras marcadas, el cabello revuelto, la piel grisácea. Pasé un dedo por mis arrugas y sentí un nudo en la garganta. Me sostuve del lavabo. «¿Qué estás haciendo, Margaret? ¿De verdad crees que vas a ganar esta batalla?». Por un momento, casi escuché la voz de Mark repitiendo: «Eres una carga, mamá. Ya no puedes valerte sola». Los recuerdos me cayeron encima como piedras. El primer paso de Mark, sus dibujos colgados en la nevera, sus cumpleaños donde me quedaba despierta toda la noche horneando pasteles baratos pero llenos de amor. Sentí que me faltaba el aire. Apoyé la frente en el espejo, fría como el mármol de un cementerio. Pero entonces, como un susurro, me vino a la mente la voz firme de Linda, la mirada preocupada de Martha, la calma segura del señor Daniels. Me vi firmando los papeles con mano temblorosa pero decidida. Y ahí, en ese baño anónimo, sentí un calor suave en el pecho. Me llevé la mano al relicario y lo apreté fuerte. No llegué hasta aquí para rendirme en un baño. Respiré hondo, me alisé el abrigo y me miré otra vez. La mujer del reflejo seguía siendo yo. Una Margaret herida, sí, pero también una Margaret que había sobrevivido noches enteras cosiendo a escondidas, que había enterrado a un esposo, que había criado sola a un niño, y aún así se mantenía de pie. Me limpié los ojos con un pañuelo arrugado que llevaba en el bolsillo. Hoy no se llora, hoy se pelea. Salí del baño con pasos firmes, como quien camina hacia el campo de batalla. Y aunque el miedo me pinchara el estómago, en el fondo escuchaba una voz suave y clara: «Sigue adelante, Margaret. Una última pelea. Por ti». Al salir del baño, vi al señor Daniels parado con su abrigo largo y su carpeta en la mano. En cuanto me vio, levantó un vaso de café y me lo extendió. «Bienvenida de vuelta, Margaret». Su voz era firme, como un ancla en medio del vendaval. Le tomé el café, sintiendo el calor subir por mis dedos hasta el alma. Nos sentamos en un banco frío, con el amanecer tiñendo el cielo de un naranja pálido. Daniels abrió la carpeta y empezó a explicarme cada papel, cada letra pequeña. Yo asentía, aunque sentía que el corazón me latía en la garganta. Con estas firmas, bloqueamos la solicitud de poder notarial que Mark presentó. También activamos una demanda de protección patrimonial inmediata. Necesito que firmes rápido, antes de que él pueda mover algo más. Saqué el bolígrafo. Mis manos temblaban pero respiré hondo y firme. Una firma, otra más. Cada trazo era como una puñalada al miedo, como un grito silencioso. «Aquí sigo. No me borres». De reojo, vi que Daniels me observaba con respeto. No muchas personas tendrían el valor de volver y enfrentarlo así. Me detuve un segundo. Apoyé la mano sobre el relicario y respondí: «Él piensa que me rompió, pero no sabe que una madre rota puede reconstruirse en algo mucho más fuerte». Cuando terminé de firmar el último papel,
Daniels cerró la carpeta con un golpe seco que sonó como un disparo en el silencio de la mañana. Listo. Ahora tienes la protección legal que necesitabas. Antes de volver a tu casa, haremos una parada en la corte para entregar todo. Hoy mismo. Me quedé mirando el café en mis manos. Recordé las tazas que me tomaba en silencio mientras esperaba a Mark en la madrugada, rezando para que regresara bien. Aquella mujer que esperaba en silencio se había ido. Levanté la vista y vi a Daniels con una leve sonrisa, como un profesor orgulloso de su alumna. ¿Estás lista?, preguntó. Tomé el último sorbo de café, sentí el calor bajar como un fuego lento. Dejé el vaso vacío en el banco y me puse de pie. Lista. Vamos a traer mi casa y mi dignidad de vuelta. Nos dirigimos hacia la salida. Cada paso era un tambor en mi pecho, pum pum pum. Con cada latido, sentía menos miedo y más fuerza. Porque ese día no iba a suplicar. Iba a afirmar, a frenar, a hablar y a recuperar lo que es mío. Salimos del tribunal, con los papeles sellados, el eco de mis pasos resonando en el pasillo como un tambor de guerra. Al subir al coche con Daniels, miré por la ventanilla. Las calles mojadas, la gente con abrigos, los árboles moviéndose despacio en el viento. Era como si el mundo entero respirara conmigo antes de la gran batalla. ¿Estás segura de querer ir hoy?, me preguntó Daniels, con el ceño fruncido. Giré mi anillo con suavidad y le respondí sin dudar. Hoy. No voy a dejar ni un segundo más para que ese muchacho toque lo que no le pertenece. Mientras nos acercábamos, vi mi casa a lo lejos. Mi jardín descuidado. Mi puerta pintada de blanco con las flores que tanto amaba. Todo ahora parecía un escenario frío. Daniels giró ligeramente hacia mí. La policía ya está esperando. Tú quédate detrás mío hasta que te diga. Asentí, sintiendo un cosquilleo en la nuca. Me apreté el relicario contra el pecho y respiré. Al bajarme, mis piernas se sintieron como dos varas de hierro. Pesadas pero firmes. Un oficial me dio un saludo respetuoso, y sentí que algo se acomodaba en mi pecho. No estaba sola. Daniels caminó al frente con paso seguro. Yo lo seguí, agarrada a mi abrigo como si fuera un escudo. Pasé un dedo por mi anillo, y recordé las veces que me apoyé en ese mismo porche esperando a Mark, con una linterna en mano, cuando llegaba tarde de adolescente. Pero hoy no iba a esperar, hoy yo era quien entraba. Me quedé justo detrás de Daniels cuando golpeó la puerta. Escuché risas desde adentro, el sonido de copas, de muebles moviéndose. Mi estómago se revolvió. El oficial a mi lado puso una mano sobre mi hombro. No me habló, pero su mirada decía todo. Estamos contigo. Mientras esperaba, giré el relicario entre los dedos. Una costumbre que se había vuelto mi amuleto silencioso. Un recordatorio de todas las versiones de mí que ya no existían. La madre que se disculpaba por todo, la mujer que callaba para no incomodar. Hoy no habría disculpas. Hoy no habría silencio. Me quedé lista, escondida tras la espalda ancha de Daniels, escuchando el cerrojo girar, el corazón martillándome en el pecho. Me repetí como un mantra. No me arrodillo más, hoy entro como la dueña de mi historia. Mientras esperaba fuera de mi propia casa, me vinieron en tropel los recuerdos, como si alguien hubiera abierto un álbum de fotos en mi mente. Recordé los almuerzos que le preparaba a Mark cuando era niño. El pan cortado en forma de osito, las notas que le dejaba en la lonchera con dibujitos y frases de ánimo. Recordé las noches en que me quedaba despierta, tomándole la fiebre, contándole historias inventadas para que no llorara. Pensé en los uniformes planchados con esmero, en los sándwiches preparados a última hora, en las monedas que contaba para comprarle el balón que tanto quería. Todo, absolutamente todo, giraba en torno a él. Mi pecho se apretó tanto que por un segundo creí que me faltaría el aire. Me llevé la mano al relicario y apreté. Una lágrima se asomó, pero la limpié con el dorso de la mano. No. No hoy. Hoy no me quebraba. Miré la puerta. Ahí estaba mi jardín. Ese que cuidé durante años como si fuera un hijo más. Las macetas llenas de geranios que regaba cada mañana mientras murmuraba mis preocupaciones al viento. Una ráfaga de dolor me atravesó, como si una espina se me incrustara en el alma, pero junto con el dolor, sentí una fuerza rara, vieja y profunda. No más, me dije en silencio. Estiré la espalda, sentí cómo mi columna se acomodaba,
como si me hubiera quitado una losa invisible. Hoy no venía a suplicar que me quisieran, ni a pedir perdón por existir. Hoy venía a decir mi verdad. Sentí los pasos de Daniels acercarse. Me miró con esa calma que solo tienen los que saben que no hay vuelta atrás. Asentí, y él asintió de vuelta. Apreté el anillo de bodas que ya casi no me sacaba, no porque siguiera ligada a mi esposo, sino porque me recordaba que yo ya había sobrevivido antes, al abandono, a la pobreza, a la soledad. Hoy iba a sobrevivir a mi propio hijo. Respiré profundo, llené mis pulmones de aire frío y pensé, no habrá lágrimas. Hoy no, hoy habrá dignidad. Y con el corazón golpeando como un tambor, me preparé para entrar. La puerta se abrió de golpe. El sonido retumbó por toda la casa como un trueno. Daniels dio el primer paso, y yo detrás, con la cabeza alta, el relicario firme contra mi pecho y el anillo girando suavemente en mi dedo. Ahí estaba Mark, inclinado sobre mi caja fuerte abierta, hurgando entre mis papeles y las pocas joyas que me quedaban. Cuando alzó la mirada y me vio, se puso pálido como una sábana vieja. Sus labios temblaron. Mamá, esto no es lo que parece. Me adelanté un paso. Apoyé el bastón en el suelo, mi viejo bastón que siempre guardé por si acaso, aunque no lo necesitara tanto, pero hoy se sintió como un cetro de reina. ¿Buscabas algo, hijo?, le pregunté con una calma tan fría que ni yo reconocí mi propia voz. Mark se quedó mudo. Miró a los oficiales que entraban detrás, miró a Daniels, miró el relicario que yo sostenía como un escudo. La novia, que estaba en el sofá revisando mis carpetas, se levantó de un salto y empezó a balbucear excusas. Pero yo ya no la escuchaba. Solo veía a Mark, mi Mark, ese niño con rodillas raspadas que una vez lloró por un globo perdido, y que ahora se había convertido en este hombre sin alma, capaz de traicionar a quien más lo amó. El oficial dio un paso al frente. Mark intentó hablar, pero solo salieron sonidos rotos, como un perro asustado. Me acerqué otro paso. Le sostuve la mirada, una mirada que decía todo. Ya no te tengo miedo. Oh hijo, descubres quién soy en realidad. No soy tu cajero, ni tu sirvienta, ni tu excusa. Soy tu madre, pero antes de eso, soy una mujer que no se deja robar la dignidad. Mark abrió la boca, pero no encontró palabras. Los oficiales empezaron a leerle los derechos, mientras Daniel sacaba los documentos. En ese instante, sentí que el peso de los años se me caía de los hombros como un abrigo viejo. Me enderecé. Mi columna se alzó recta. Mi barbilla apuntó al cielo. Vi cómo lo esposaban. Vi el terror en sus ojos, ese terror que jamás imaginé ver en mi propio hijo. Y no sentí lástima. Sentí justicia. Giré el relicario una última vez y susurré para mí misma. Volví a casa. Lo vi todo desde el umbral de mi casa, agarrada al bastón como si fuera mi espada. Mark forcejeaba mientras los oficiales lo llevaban hacia el coche patrulla. Su cara estaba roja, hinchada por la rabia y la humillación. Mamá, me estás arruinando la vida. Esto no puede ser real. Gritaba, como un niño que patalea cuando le quitan un juguete. Yo no dije nada. Me limité a mirarlo, la espalda recta, el mentón en alto. Lo miré con esos ojos que tantas veces lo vieron dormir, lo vieron enfermo, lo vieron reír, pero que ahora lo veían como un extraño. El oficial cerró la puerta de la patrulla, y Mark siguió golpeando el vidrio, gritando cosas que ya no me importaban. Daniel se paró a mi lado, sosteniendo los papeles del tribunal. Me miró, esperando quizá una lágrima, una súplica, pero no encontró nada. Levanté el bastón y di un pequeño golpecito en el suelo, casi como un aplauso suave. Ahora empieza mi vida, Daniels. El abogado sonrió, una sonrisa cansada pero sincera. Ahora sí que sí, Margaret. Miré alrededor. Mi jardín, mi puerta, mis macetas olvidadas, todo me parecía más vivo que nunca. Un colibrí pasó volando, y por un segundo sentí el aroma de las rosas que tanto cuidé, como si me dieran la bienvenida. Respiré profundo, sintiendo el aire llenarme hasta el último rincón del cuerpo. Me sentí liviana, nueva. Cuando Mark desapareció en la esquina me giré hacia la puerta. Apoyé la mano en el marco y acaricié la madera. Esa misma madera donde marqué la altura de Mark cada año, sin falta. Ya no había marcha atrás. Ni quería que la hubiera. Entré a mi casa con pasos firmes, cada uno un latido. Estoy aquí. Estoy viva. Estoy entera. Mientras me quitaba el abrigo,
Me sorprendí tarareando una canción vieja, una que cantaba cuando cocinaba en noches difíciles. Porque sí, él se fue gritando que yo arruiné su vida. Pero yo por fin estaba empezando la mía.